Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en este día. Les invito a entregarle a la Santísima Virgen nuestro programa para que ella, junto con San José, como familia de Nazaret en unión a Jesucristo, nos ayuden a dar gracias al Padre por las bendiciones recibidas y nos ayuden a entrar en familia con su familia, la de Nazaret, para que vivamos siendo alabanza de la gloria de Dios. En este día quiero continuar con los programas sobre la Santa Misa. Veníamos hablando de las partes que tiene la Santa Misa y habíamos dicho que son 5. La primera, el rito penitencial, donde nos preparamos para tener un encuentro personal con Jesús. Después, la liturgia de la palabra, que nos va quitando esa serie de errores y nos va invitando a conocer más profundamente a Jesús y nos prepara para la liturgia eucarística, donde hacemos una ofrenda al Señor. No solo una ofrenda económica como una limosna, porque Jesucristo no es limosnero. A Dios no hay que darle limosna. Al Señor hay que compartir con Él lo que Él nos ha dado, porque somos administradores de sus bienes. Y cuando damos, Él nos devuelve centuplicado lo que le damos. Ojalá hiciésemos la prueba y nos daríamos cuenta de la grandeza de Dios y su generosidad, porque Él no es limitado. Cuando tú y yo damos un peso, llámese como se quiera llamar, el peso del país, dólar o como quiera llamarse, Jesucristo nos da millones de millones de millones de bendiciones. Y quizás ni siquiera nos damos cuenta de ellas, porque no tienen el signo de pesos. Pues cuando en la Eucaristía compartimos, entregando primero que todo nuestra vida a Dios, nuestra salud o nuestra enfermedad, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras soledades, cuando entregamos todo esto, el Señor, largo en misericordia, generoso como es, recibe toda nuestra basura y nos la transforma y empieza a darnos esa vida que necesitamos. Estábamos hablando de la liturgia eucarística y yo quiero traer a colación los amigos del paralítico. Pensaron que lo más atinado para ayudar a su compañero era acercarlo a Jesús. Y no se equivocaron. La liturgia de la misa en el momento de la consagración nos acerca a Jesús, nuestro sanador. El altar se convierte en un nuevo Belén. No hay que pensar en un Jesús de hace 2000 años. Jesús está ahora sobre el altar. Podemos acercarnos como la hemorroísa para ser tocados por Él. Ante Jesús, Tomás cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. En ese momento Tomás quedó curado de su rebeldía y de sus dudas. Como Tomás, también nosotros decimos: Señor mío y Dios mío. Sabemos que no nos quedamos atrás de Tomás en nuestras inconformidades, rebeldía y dudas. También nosotros podemos ser curados. La cuarta parte de la Santa Misa se llama el rito de la comunión. La inseguridad con respecto al futuro, el temor de carecer de lo necesario para nosotros y nuestra familia, el no ser aceptados por los otros, el sentirnos como un número más en medio de una sociedad de consumo, nos causa neurosis, angustia, temor. El Padre Nuestro se introduce terapéuticamente acercándonos a Dios como a un Padre amoroso que tiene un plan de amor para nosotros, que se preocupa de cada uno, que tiene muy presente nuestro nombre. Al recibir el amor curativo de Dios que nos libra de nuestros temores e inquietudes, nuestro corazón se descarga más fácilmente y sentimos que somos impulsados a brindar a los otros el amor perdonador y misericordioso que Dios nos ha regalado.
El Padre Nuestro rezado en un ambiente comunitario de fe y de amor es una brisa suave que cae sobre nuestra calenturienta mente, llena de incertidumbres y pensamientos negativos. También tiene un impacto espiritual muy grande en nuestra salud espiritual el exorcismo simple que se pronuncia sobre la asamblea antes de la comunión. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos de todo pecado, de toda perturbación. Continuamente somos atacados por fuerzas malignas que, según San Pablo, pululan en el cosmos. Así lo narra en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12. Confiamos en el poder de Jesús y suplicamos ser liberados de todo lo que nos perturba, de nuestros demonios interiores que nos quitan la tranquilidad, que nos tornan enfermizos y agresivos. Son muchas las personas experimentadas en el ministerio de la sanación que dan testimonio de que en el momento de la comunión, que es el más apropiado para la sanación de nuestras enfermedades físicas y psicológicas, muchas personas se han sanado. Jesús mismo aseguró: el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Lo narra Juan en el capítulo 6 y en el verso 57. Jesús habla de la vida abundante que Él ha prometido a los que creen en Él. El mismo Evangelio de San Juan en el capítulo 7 y en el verso 39. La comunión es el momento en que podemos tocar a Jesús. La mujer que sufría de hemorragias, con solo tocar el manto del Señor, quedó curada. Aquí no se trata de tocar un pedazo de trapo. Aquí se toca el cuerpo mismo de Jesús. Lo indispensable es que exista la fe de la hemorroísta. Alrededor de Jesús había muchas personas. Solo la mujer con hemorragia quedó curada. Muchos otros siguieron con sus enfermedades. Se necesita fe para acercarse a Jesús, para comulgar. La comunión no obra automáticamente. Nosotros tenemos fe en mejorales, en inyecciones, en hierbas. Nos falta tener fe en Jesús, bajo la forma de sacramento, que se acerca a nosotros y nos toca. Si tuviéramos un granito de fe, ¿qué cosas podríamos ver? Cuando San Agustín era simplemente un teólogo de escritorio, afirmó que los milagros eran sólo para los primeros tiempos de la Iglesia. Cuando Agustín fue obispo de Hipona y tuvo que ser pastor, se vio obligado a escribir su libro, Retractaciones, en el que afirma que ha visto los grandes milagros que se obran durante la comunión. Hermanos, yo personalmente, durante la comunión, he visto en muchos retiros que he predicado en diferentes lugares del mundo, personas que se han curado. Ya haré un programa más alusivo a 3 momentos grandes en la Divina Eucaristía. No las 5 partes de la Santa Misa, pero 3 momentos muy grandes, y contaré testimonios que le hacen poner a uno los pelos de punta, como decimos vulgarmente. Pero aquí de paso te cuento un testimonio muy especial. En Francia, un mudo de nacimiento, una persona adulta, después de haber comulgado creyendo, esperando en que el Señor iba a hacer grandes maravillas en él, empezó a hablar. ¿Cómo hablaba? Emitía sonidos, no sabía hablar. Como una persona, un niño pequeño no sabe hablar, pero empieza a balbucear. Ese señor, ese hombre empezó a dar alaridos, gritos, sonidos, emitía sonidos. Luego tuvo que aprender a hablar. Entonces, allí, en ese momento en que él creyó, empezó su curación. Yo quiero que nos demos cuenta cómo los israelitas mordidos por las serpientes se les dio una norma para quedar curados.
tenían que ver hacia una serpiente de bronce colocada en lo alto de un palo. A nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, ya no se nos invita a mirar hacia una serpiente de bronce, se nos anima a acercarnos a Jesús en el Calvario, a tocarlo, a creer que por sus llagas hemos sido sanados, como nos dice Isaías 53. La auténtica comunión consiste en tener la fe de la mujer hemorroísa para acercarse a Jesús con la plena confianza en el poder sanador del Señor Jesucristo. La quinta parte de la Santa Misa es el rito de despedida. El sacerdote concluye la Eucaristía con estas palabras: pueden ir en paz. Los discípulos de Emaús descubrieron a Jesús al partir el pan. Sintieron que sus enfermedades se las había llevado el viento. Experimentaron que ardían sus corazones. Sintieron la urgencia de ir a compartir con los demás las bendiciones que Jesús les había brindado. La misa es como una piscina de Betesda. Allí se renueva la obra salvadora de Jesús en el Calvario. Se renuevan las aguas sanadoras que brotan de sus llagas benditas. De una misa solo se puede salir con el corazón ardiendo y con el deseo de ir a compartir con los demás la sanación que el Señor nos ha regalado. Hay que saber salir de la iglesia. Al terminar la misa, el sacerdote nos invita a saber salir de la iglesia. Nos dice: vayan en paz. No significa tranquilicen sus conciencias, ya cumplieron con el precepto de la misa. Vayan en paz significa ya recibieron la paz que no regalan ni los psicólogos ni los comerciantes. Ya recibieron la paz que solamente Jesús nos puede ofrecer. Ya recibieron la paz. Ahora vayan a repartirla por las calles. Vayan a celebrar su misa en la calle. Vayan a ser otros Jesús. Repartan paz a todo el que encuentren. En un monasterio de Suiza hay un cuadro muy vistoso. Es del altar en donde se celebra la Eucaristía. Salen rayos de luz que se van hacia el suelo y se extienden hacia todos lados. Salen de la iglesia y se dispersan por las casas del pueblo. Eso quiere decir, vayan en paz. Son esos rayos eucarísticos que se dispersan por la ciudad. Lo más difícil de la misa es saber salir de la iglesia como hostias vivas, para que todo el que se encuentre con nosotros pueda comulgar con Jesús. Los apóstoles no supieron salir así de la primera Eucaristía en la que participaron. Esa misma noche, durante la Eucaristía, todavía estaban alegando acerca de los primeros puestos. Todavía se creían muy autosuficientes. Aunque todos se escandalicen, yo jamás te abandonaré. Esto dijo Pedro, y ese era el sentir de cada uno. En su primera comunión los apóstoles no estaban todavía bien preparados para comulgar. Estaban aprendiendo a comulgar. Por eso no les surtió efecto aquella primera comunión. O por lo menos no les surtió el efecto deseado. A los pocos instantes ya estaban negando a Jesús y abandonándolo. Le tuvieron miedo a la cruz. Si nos acercamos a comulgar sin la debida preparación, la comunión no puede surtir el efecto deseado en nosotros. Le podemos fallar al Señor. Le podemos abandonar a la primera tentación que se nos presente. Podemos salir huyendo ante la primera cruz que el Señor nos ofrezca. Comulgar quiere decir dejarse llevar a donde quiera por Jesús. Comulgar quiere decir comer su palabra, su voluntad.
Comulgar quiere decir unirse íntimamente a Jesús, tanto en las alegrías de la copa de vino, de la cena fraterna, como en la hiel de la copa de Getsemaní. A los apóstoles Jesús les sacó del salón iluminado de la última cena y los llevó a la oscuridad de Getsemaní. Eso no les complació a los amigos íntimos de Jesús. Lo dejaron solo, huyeron. Todavía no habían aprendido a comulgar. La vida les fue enseñando qué significa verdaderamente participar en la cena del Señor. Antiguamente, para la fiesta del Corpus Christi se hacía una solemne procesión. Entre flores, cantos, incienso, cohetes, se iba llevando al Santísimo por todos los lugares. Jesús, hecho pan de vida, iba a visitar las casas, las oficinas, las fábricas, las calles. Ahora los tiempos han cambiado. Los buses, las motos, los vehículos, el ruido de la ciudad, los afanes del hombre moderno ya no permiten que esa procesión salga de todas las iglesias. Casi solo en los solitarios y silenciosos pueblecitos se celebra la procesión de Corpus con una gran solemnidad. Ahora es el momento para que dentro de la iglesia, alrededor de la mesa eucarística, podamos meditar en el gran compromiso que significa participar en una Eucaristía. No se trata de narcotizarnos un momento para no recordar lo duro de la vida diaria. No se trata de jugar a ser buenos por media hora, 45 minutos, una hora. La participación en la Eucaristía nos lleva a llenarnos de la fuerza que nos da el cuerpo de Cristo para salir a la calle, a ser nosotros mismos una procesión de gozo, de buenas noticias de salvación, de amor, de trabajo duro para ayudar a los hermanos, para construir un mundo en que haya menos humo de pecado, de egoísmo, de violencia, para que la Eucaristía siga viviéndose en nuestra casa, en la fábrica, en la oficina, en el bus, en la calle. Al salir de la iglesia, los demás deben saber si fuimos a recibir un narcótico o si nos alimentamos del cuerpo de Cristo, que nos hace mejores, más humanos y más divinos en nuestra manera de vivir en medio del mundo. Las primeras Eucaristías de los cristianos se desarrollaron en ambiente eminentemente familiar. Los primeros cristianos todavía no disponían de templos y se tenían que reunir en casas particulares. Eso permitía que se encontraran apretadamente unidos, que se vieran en la necesidad de conocerse e identificarse. Cuando entre los corintios se dio el caso que durante la Eucaristía había divisiones y litigios, San Pablo puso su grito en el cielo. Les escribió inmediatamente haciéndoles ver que esa no era la cena del Señor, lo que equivalía a decir que Jesús había instituido la Eucaristía como medio de unión y no para fomentar los egoísmos y el clasismo. ¿Qué nos escribiría San Pablo a nosotros acerca de nuestras Eucaristías? Ciertamente no nos reprocharía por divisionismo y conflictos. El divisionismo y los conflictos surgen entre personas que se conocen y tratan de vivir en comunidad. Muchas de nuestras Eucaristías tienen como denominador común el desconocimiento total entre los que han ingresado en una iglesia y se ilusionan pensando que están formando comunidad. A nosotros seguramente San Pablo nos hablaría acerca de la indiferencia y del enconchamiento que impiden que haya verdaderas Eucaristías. Es este uno de los aspectos más descuidados
en nuestro culto litúrgico. Muchos tienen la vana pretensión de comunicarse directamente con Dios, sin haberse comunicado antes con los hijos de Dios que están a su lado. Es indispensable pasar por la mesa de la comunidad antes de poderse acercar a la mesa del pan y de la sangre de Jesús. Jesús no instituyó la Eucaristía para un hijo único, sino para sus hijos, que forman su cuerpo místico, la Iglesia. De ahí que al ingresar en una iglesia, cada uno debe preguntarse ¿qué está haciendo para echar abajo las barreras que impiden formar comunidad? Dar la mano, sonreír, cantar, orar en grupo, todo esto nos ayuda a identificarnos con los hermanos, a formar comunidad, a participar activamente de la primera mesa de la Eucaristía, la mesa de la comunidad. Pasan cosas tan maravillosas cuando de verdad participamos en la Divina Eucaristía, sabiendo lo que hacemos, que recuerdo hace unos años en Argentina, después de haber hablado sobre este tema, la Santa Misa, la Divina Eucaristía como fuente de sanación, llegó el momento de celebrar la Santa Misa y una mujer que sufría de problemas en sus oídos porque de nacimiento tenía un oído por el cual no podía escuchar absolutamente nada, ese día dijo, yo voy a hacer el ensayo. ¿Y cuál ensayo hizo? Ella comulgó. Después de tragarse la Sagrada Comunión, humedeció sus dedos en la saliva que le había quedado en su boca y pensó, si Jesús sanaba a los ciegos con su saliva, esta saliva que yo tengo ahora en mi boca es como la saliva de Jesús, porque Él acaba de estar en mi boca. Ella untó su oído con aquella saliva, creyendo que Jesús podía sanarla. Al momento empezó a sentir una gran molestia, a escuchar unos ruidos terribles, y tuvo que salirse del lugar donde estábamos celebrando la Divina Eucaristía. Cuando se salió, se dio cuenta que el ruido tan horrible que ella estaba escuchando era el ruido que había en el salón. La música, la oración. En resumidas cuentas, ella se tapó su oído bueno y se dio cuenta que por el oído que nunca había escuchado, estaba escuchando perfectamente bien. Al terminar la Santa Misa, ella pidió dar testimonio y con lágrimas sobre sus mejillas contaba lo que Dios había hecho en ella a través de la Divina Eucaristía. Hermano, hermana, se necesita creer en Dios, se necesita darnos una oportunidad, se necesita venir a Jesús y esperar que Él haga maravillas. Él puede realizarlas porque es Dios y nos ama. Sí, hermanos, Jesucristo se entregó por nosotros. Jesucristo vino para salvarnos y para sanarnos. Yo les invito entonces a darse una oportunidad, compartir la Divina Eucaristía, acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo que nos dan vida y vida eterna, acercarse a buscar el alimento que nos llevará a resucitar un día cuando Jesucristo venga para estar eternamente con Él. Que el Señor te bendiga, su paz y su amor queden contigo hoy y siempre. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.